días, apreciados amigos, hermanos de la iglesia. Estoy en un tema hoy estudiando en Isaías, en el capítulo 6. Un tema interesante, ¿no? Todo lo que está en la Biblia es interesante y impactante porque, por ejemplo, esto que vamos a estudiar Dios lo dijo hace 2750 años. Y es importante porque voy a tratar sobre cómo es el llamado de Dios para servirle, para servir a Dios. Y a veces uno lo piensa como, es que Dios ha llamado a los apóstoles, ¿no? A los profetas, y es verdad, ¿no? Lo único que tenemos que pensar también es que el programa de Dios para el mundo no es como muy cercano a una empresa, ¿no? A un negocio. Por eso Jesús, cuando los doctores de la ley estaba platicando con ellos y llega José y María y le dice, oye, ¿dónde estás? ¿Por qué nos abandonaste? Y él dijo, bueno, ¿qué no sabéis? Que en los negocios de mi padre me conviene estar. Y el llamado es como, yo recuerdo muy importante cuando se construía, y está anotado ahí, la catedral en Milán, ¿no? Y entonces uno de los reporteros entrevista al que estaba pegando el piso de la entrada, ni siquiera el piso dentro de la catedral, afuera, en el atrio, y ahí estaba pegando, ¿no? Y le dijo, oye, ¿tú qué haces? Dice, yo estoy construyendo la catedral. Y esto es muy importante en el llamado, porque si yo lo llevo esto a un ejemplo de un hospital, en un hospital puede haber la eminencia más importante sobre gente que atiende el corazón o las partes de nuestro cuerpo. Puede estar ahí una gran eminencia, pero el camillero que fue por el enfermo a recogerlo, fue a un lugar y lo trajo, es importante. O sea que en toda organización humana todos son importantes. El de intendencia es importante, ¿no? Entonces, en ese sentido quiero que abordemos este tema. Mira lo que acá dice el Espíritu de Dios hablando a Isaías. Dice, en el año que murió el rey Usías, ¿ves? O sea, Usías no había muerto, iba a morir en ese año. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, está hablando, fíjate que en el cielo, donde está Dios, hay un templo. Y Él es el que está sentado en el trono. Por encima de Él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar. Quiere decir que allá en el cielo hay un altar, en el templo, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y ha quitado tu culpa, y limpió tus pecados. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora esto es muy interesante, porque la visión bíblica del llamado de Dios
aquí a Isaías, en este caso a Isaías, es un llamado, lo que uno ve, específico. No es un llamado general, es muy específico. Por ejemplo, Dios llama a Abraham y le da un proyecto específico de Abraham. A Moisés con un proyecto diferente y específico. A David, etc. ¿Verdad? Cada uno tiene un proyecto específico. Jesús vino a la tierra con un proyecto de Dios específico. Trajo un plan divino para el mundo específico. Y es lo que dice en manera resumida Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 4 versículo 11. Dice: Él mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿No? Sí, cada uno tiene un ministerio. No debemos, por eso es importante que no debemos comparar los llamados ni los ministerios. Porque esto la Biblia lo prohíbe, hermano. Mira lo que dice Gálatas. Es interesante esto, te lo menciono. Mira, quiero que lo veas. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 6 de Gálatas. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de qué gloriarse solo, escucha bien, respecto de sí mismo y no de otro. Eso es importante. Hermanos de la iglesia, a veces estamos comparando los ministerios. Y esto no es bíblico, esto no es de Dios. Mire cómo Dios, ahora entremos en el llamado, mire cómo Dios llama, mire lo que hace en el momento que nos llama. Así seamos nosotros el maestro de la escuela bíblica de niños, de adolescentes, de jóvenes, así seamos el coordinador del área de servicios, el coordinador de la alabanza, en fin. Mire lo que hace. Número 1, primero les da lo que vemos aquí, el manual de bienvenida. Por eso dice en el capítulo 6, versículo del 1 al 5, Dios lo lleva al cielo a Isaías y le muestra su reino. Le muestra cómo está sentado en un trono y cómo tiene a los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y todo organizado. En este caso los serafines están diciendo santo, 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 como que está cada uno mostrando la grandeza de Dios, que estos serafines están como mostrando una parte de la grandeza de Dios. Tremendo esto. Y lo lleva. Y entonces mira lo que el manual de bienvenida se usa mucho en las grandes empresas donde el nuevo colaborador de la empresa se le da la bienvenida, no se le dice la dimensión de la empresa, lo que ha logrado la empresa, la proyección de la empresa, la inversión que tiene, le muestra las bondades de la empresa. Y eso lo aprendieron los seres humanos de Dios. Mire cómo hace 2750 años Dios ya lo había hecho. Mire lo que le dice, le muestra que trabajaría a Isaías con el rey soberano. Le muestra que cómo están organizados en el cielo. Fíjese nada más el orden que tienen.
la dimensión de su gloria, que llena toda la tierra, dice. La unidad desarrollada, porque cuando la palabra aquí habla de santo, santo, está hablando de una trilogía del Dios Trino, de esa unidad. Y además le dice, mira, le dice, allá donde tú vienes de la tierra, también hay reyes temporales que mueren, como en este caso el rey Usías. Mira todo lo que le muestra Dios. Le da el manual, le dice, mira, tú vas a colaborar, pero quiero que primero veas con quién vas a colaborar. Número 2, los capacita para lo que van a hacer, para el servicio. Y dice en el versículo 6, dice de Isaías, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpia tus pecados. Los capacita, ¿no? Les da ahí una limpieza, una santidad. Esto es importante porque Dios nos prepara para el servicio de Dios. Purifica el espíritu de Isaías para el servicio, purifica sus labios para dar palabra. Mira, y eso es lo que hace contigo y conmigo, hermano de la iglesia. Y mira, amigo, lo que hace Dios. Él nos da, por ejemplo, en el caso de hoy, Dios nos da el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Dice allá Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no se quedaba, no moraba el Espíritu Santo en las personas. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, ya en Hechos Dios, cuando el Espíritu Santo vino a esta tierra, se quedó para estar con nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y además, ahora nosotros, el Espíritu de Dios y Dios, Jesucristo mismo, nos muestra el alcance, el programa de evangelización para las naciones. Allá en Mateo 28. Y les dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo los he mandado. Mire todo el programa de Dios. Qué interesante esto. Dios nos ayude a comprender esto. Número 3. Los envía a un lugar específico. Dice en el versículo 9, muy interesante, y les dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto más y no comprendáis. Y les habla aquí, porque Dios observa, como esto está hablando de una profecía. Dios ha venido hablando al pueblo, Dios nos ha venido hablando a ti y a mí, pero llega un momento en que Dios ya le dice, mira, ya mis palabras te van a causar problema. No vas a entender lo que yo quiero que tú comprendas de lo que yo quiero hacer en tu vida. Y trata de persuadir al pueblo. Y mira, y les da razones. Y es lo que dice Isaías capítulo 59. Mira lo que dice. Isaías 59. Mira lo que dice aquí, versículo 1 y 2. He aquí
que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división. Mira, no es que Dios no quiera, pero nuestro desorden en el mundo en que vivimos han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestras fallas, nuestras imprecisiones, pecados, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mira qué fuerte es esto. Qué tremendo. Dios nos ayude a comprender esto. Mira lo que Dios hace en un llamado. Y yo te motivo, ¿con qué te quedas de esta reflexión, hermano de la iglesia, amigo que me escuchas? El llamado de Dios es un llamado, Dios nos ha llamado, porque Él nos hizo. A Él le dolió que nosotros lo dejemos. Y esto fue tremendo. Mira, Dios hizo a Adán y Eva allá en Génesis lo leemos. Pero en el momento que desobedecieron, que entró la desobediencia, esa ciencia del bien y del mal en la persona, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios, alejarse de Dios. Sin embargo, Dios va y los habla con ellos, ¿no? Y muy interesante, porque a veces somos hasta inocentes, porque Adán y Eva creían que se podían esconder de Dios. Y Dios nos llama, por eso nos llama, porque Él quiere que tú y yo rescatemos. El llamado de Dios, no solamente la iglesia, a ver hermano de la iglesia, amigo que me escuchas, la iglesia, es decir, los dones que Dios nos da, los talentos, las habilidades, por supuesto, tienen que ser usadas para la iglesia, pero no solamente en el área de nuestras reuniones, ¿no? No, en la iglesia está donde tú estás. La iglesia está si tú estás en tu empresa, ahí está la iglesia. Y ahí quiere Dios que uses esas capacidades. Dios te llama para eso. Sí, claro. Y por eso dice que los dones, dice 1 Corintios capítulo 14, habla de los dones y está hablando, dice que son para la edificación de la iglesia. Qué importante esto. No solamente el llamado es para... Mira, por eso en la iglesia, hablando de la iglesia en sí, de nuestra congregación, cuando nos reunimos, bueno, ahí necesitamos de personas de intendencia que preparen el área. Necesitamos de los que manejan el sonido, necesitamos del grupo de alabanza. Bueno, necesitamos de varias cosas. Está bien, pero eso no quiere decir que el llamado sea nada más para eso. Si Dios nos llama, porque somos un pueblo, el pueblo de Dios. Sí, claro. Y cuando Jesucristo muere y queda crucificado ahí, fíjate, Dios usó a José de Arimatea, que era un hombre en aquel momento que tenía relaciones políticas con el imperio. Y él intervino. Mira, Dios usa, el llamado es para diferentes áreas. Yo te motivo mucho, hermano de la iglesia. Si tú eres un profesionista, yo te quiero motivar, te quiero decir que tú le sirves a un Dios. Por eso aquí mira, tú le sirves a un Dios que tiene un reino inconmovible.
que Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Y si tú y yo no hacemos, mira, si no hacemos, tanto en la iglesia, si los estudiantes, si tú no estudias lo que tienes que estudiar, si tú no te preparas donde tus padres están queriendo que te prepares, estás apagando el Espíritu de Dios. Si estás en una empresa y tú quieres extender, ampliar, producir, hacer crecer la empresa, tú eres un hijo de Dios, un cristiano, y tú no lo logras, tú no lo haces, estás apagando el Espíritu de Dios. Por eso ya Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis el Espíritu. Y apagar el Espíritu es, ¿qué es lo que se apaga? En la metáfora aquí está, es sacar el leño de donde, en el fogón, ¿verdad? O en la fogata, sacar nuestro leño, y eso hace que se apague. Porque a veces se apaga porque somos ajonjolí de todos los moles. Si tú estás en un área, ahí está. Por eso nosotros creemos que el pastorado bíblico es eterno. Los pastores no tienen por qué andar de iglesia en iglesia. Por eso ha habido tanta confusión. Porque es como si una familia cada 5 años cambiara de papá o de mamá. Mira la confusión. No, hermano de la iglesia, amigo que me escuchas, Dios es un Dios de orden. Y también nosotros podemos no solamente apagar, sino entristecer el Espíritu. Y es interesante, mira lo que dice Efesios capítulo 4. Mira todo lo que la Biblia enseña, hermano. Efesios capítulo 4, búscalo por favor. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice, fíjate lo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, productividad, a fin de dar gracia a los oyentes, a las personas que están contigo. No contristéis al Espíritu Santo. Cuando tú no haces eso, contristas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Y luego dice en el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso nos afecta en nuestra productividad. No sé, por supuesto, primero le afecta a la persona cuando Dios dice quítese, Dios no lo va a quitar si tú no quieres quitarlo. Entonces en esta reflexión del llamado de Dios, Dios lleva al cielo a Isaías y con un carbón le limpia sus labios, purifica su espíritu, precisamente por eso, porque él venía de un pueblo que es el pueblo parecido al que vivimos tú y yo, donde hay amarguras, todo lo que la Biblia dice aquí. Fíjate, esta palabra se escribe en el primer siglo, y mira lo que dice: no, quitemos la amargura, el enojo. Hay gente que no puede producir porque siempre anda enojado. La ira, la gritería, hay gente que de veras, no, hermano de la iglesia, amigo. La malicia, hay gente que llega a la iglesia, a las empresas, estoy hablando del pueblo cristiano, y llegan con malicia, con maldad. Lo malo es una cosa y la maldad es otra. Lo malo es lo que no debemos hacer, pero la maldad es ya intencional. Dios nos ayude en esto.
Yo te dejo esta palabra. Ser cristiano no es ser religioso o darse golpe de pecho, no, para nada. Ser un cristiano es una persona que fue llamado por Dios. A unos, claro. Mira, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, deja tu parentela, dice, y tu casa. Importante. Esto no quiere decir que no dejemos que siempre dejemos la parentela, la familia. Pero mucha gente no le sirve a Dios porque anda cargando la familia. Y tengamos cuidado, todo tiene su lugar delante de Dios. Por eso la Biblia dice, el que ama a padre, a madre, a hijo, más que yo, no es digno de mí, dice la palabra. Eso no quiere decir que no amemos a nuestros padres, a nuestros hijos. Dios quiere que tengas prioridades en tu vida. Yo te dejo esta palabra, te motivo, ¿verdad? Para que, hermano de la iglesia, podamos servir. Si a ti te ha tocado, hermano de la iglesia, ser el que está en la intendencia, ser el ujier de la entrada, el que recibe, eres tan importante como el que va a predicar. Damos gracias a Dios por los escritores de los libros, de las revistas que usamos en la enseñanza. Y mira, el llamado es para que seas productivo. La iglesia, si tú vas a ser estudiante, sé productivo. Logra las metas. Si eres un profesionista, sirve con integridad y honestidad. Si tienes un negocio, una empresa, quita de ti el enojo, la ira, la contienda, la amargura, la mala onda, para que puedas producir a 100 por 1. Te dejo esta palabra. Y amigo que me escuchas, mira todo lo que Dios nos habla, porque quiere lo mejor para nosotros. Él nos hizo con una capacidad, la capacidad suficiente para producir, para ser buenos ciudadanos, buenos empresarios, buenos estudiantes, buenos trabajadores, buenos carpinteros, herreros. Así que yo te motivo, amigo que me escuchas. La clave está en que Dios quiere cambiar nuestro corazón y nuestra mente. Y eso solo se logra que el Espíritu Santo de Dios entre a tu vida. Y la Biblia dice que entra en el momento que tú reconoces que has pecado a Dios y le dices a Jesucristo, que es el que murió en la cruz por tus pecados, entra a mi corazón. Mucha gente cree que Cristo está en los cielos a la diestra de Dios, pero está en cada persona que le ha abierto su corazón a Jesucristo. Ojalá que tú ahí donde está lo puedes hacer con tus palabras. Déjame orar. Padre bueno y santo, bendice tu palabra. Gracias por tu llamado. Gracias porque hoy en pleno siglo XXI podemos recibir estas palabras para comprender la dimensión de tu llamado. Gracias porque servimos a un Rey poderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Gracias, Padre, por hacernos partícipe de tu reino. Bendice a mis hermanos y bendice a mis amigos que me escuchan. Bendice tu palabra. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.